Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. En esta media semana, usted sabe, el miércoles tranquilo, miércoles llovedor. No sabemos si termina el principio o principia el fin de la semana. Al final de cuentas, pues, estamos a la mitad. 0 grados, como diría aquel de Navojoa, ni frío ni calor. Vamos a tratar hoy, pues, de una manera así un tanto tangencial, el tema de la productividad. Esta baratija que se ha puesto de moda otra vez, la democratización de la productividad. Mire, desde hace muchos años, no de ahorita ni de este gobierno, sino de hace muchos gobiernos, muchos sexenios, muchos años, por supuesto, en consecuencia, nuestros gobernantes o políticos, pero también no está restringido a los políticos esto que voy a decir, sean gobernantes, funcionarios, dirigentes de partidos políticos, legisladores, o sea, no solo en la clase política encuentra usted estos ejemplares, de los cuales hablaré enseguida, sino también los encuentra usted en el mundo de la farándula. ¿No se ha fijado usted en los últimos 2, 3 años que de repente por ahí hay 2 muchachos disqueactores de talla internacional que empiezan a hablar de temas sociales y de problemas y los entrevistan? Es que fulano dijo esto y pues... O también tenemos actrices, algunas importantes, otras pues que andan queriendo refulgir en el mundo de las estrellas, y también en el sector empresarial. También ahí hay de esos que se avientan al ruedo y crean o acuñan algunas frases, algunas ideas o expresiones o conceptos que todo este grupo de luminarias creen que son verdaderas perlas de sabiduría. La verdad es que son puras ocurrencias y las más de las veces evidentes tonterías, por no decir algo más feo, que pudiera escucharse cacofónico, pero eso sí, muy certero en este espacio. En el mundo de la política, quizá hasta el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, nuestros gobernantes, casi todos, por no decir todos, ya en la parte civil o en la etapa civil de la Revolución Mexicana, a partir del presidente Miguel Alemán, tuvimos licenciados en Derecho. Todos ellos, por no decir casi todos, pero todos ellos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el caso del presidente Díaz Ordaz, egresado de la Universidad de Puebla. Pero hubo también una persona que no fue profesionista, no fue abogado, que era don Adolfo Ruiz Cortines. Pero prácticamente todos ellos no tenían un posgrado de qué presumir, no habían cursado estudios de doctorado en alguna universidad extranjera, sino eran profesionistas, algunos con experiencia en la rama del derecho, algunos en la cuestión penal o laboral o mercantil, etcétera. Y así fue el gobierno mexicano, o integrado fundamentalmente por estos profesionistas, prácticamente hasta el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. El presidente de la Madrid, un hombre formado en los pasillos de Banco de México, tenía un posgrado, una maestría en administración pública, si no estoy equivocado, en Harvard, pero nada más. No era un hombre versado en las teorías económicas con un doctorado en MIT o en Harvard o en Princeton o en Cambridge o en Oxford, ¿no? o en la Sorbona, como dijo aquel queriendo presumir que conocía de universidades francesas. Pero a partir, y por esa misma razón, eran hombres cautos, eran hombres que entendían lo que significaba en aquellos años, en un país como el nuestro, la gobernación. Ahí es donde empiezan a aparecer una fauna sumamente peligrosa que yo llamo los doctores.
¿Se acuerda usted de aquel chachachá que decía, los marcianos llegaron ya? Bueno, pues en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, podríamos haber cantado ese chachachá, pero los doctores llegaron ya, y llegaron bailando la economía abierta, si quiere usted, ¿verdad? Es una versión medio rancherona mía, ¿no? A partir de ahí, con la preeminencia que estos doctores obtuvieron y ese recular de los abogados, se constituyó un nuevo paradigma del funcionario público con visión de futuro, moderno, integrado a la globalidad. Y ahí es donde Salinas, encabezando a un ejército numeroso de estas personas que habían obtenido su doctorado en Yale, en MIT, en Harvard o en Oxford o en alguna otra universidad norteamericana o europea, y empezó el gabinete a llenarse de doctores. No curaban un catarro, pero eran doctores. Evidentemente no eran doctores en medicina, pero con ese doctorado prácticamente servían lo mismo para un barrido que para un fregado. Llegamos así a la etapa de los doctores en economía. Muy bien. A partir de ahí se empieza a conformar un nuevo político mexicano en esos altos niveles de la administración que se creía teórico del desarrollo, intelectual de polendas, de gran estatura teórica, de tal manera que en los sexenios posteriores, excepción hecha por supuesto del doctor Zedillo, un hombre prudente, mesurado, hubo un interregno ahí del licenciado en administración Vicente Fox Quesada y el licenciado en derecho Felipe Calderón, de tal manera pues que, bueno, uno el primero de la Universidad Iberoamericana y el otro de la Escuela Libre de Derecho, pero cuando ellos dos gobernaron ya los doctores habían copado una buena parte de la estructura o de los niveles más altos de la estructura del sector público federal. Estos doctores, como les digo, empezaron a sentirse grandes intelectuales, teorizaban, acuñaban expresiones las más de las veces simples ocurrencias. Los presidentes, en el caso, por ejemplo, del presidente Salinas, doctor en economía él mismo, pues con él no se andaban con cosas, ¿no? Porque si él les conocía como él les conocía su lenguaje y todos esos choros mareadores, pues no podían dormirlo. Pero a los siguientes como que sí les daba cierta pena. Bueno, pues es que el doctor fulano y el doctor mengano y acá. Y empezó a darse una situación curiosa, donde los presidentes o los altos políticos empezaron a sentirse menos frente a sus subalternos porque estos últimos eran doctores. Hoy en el país tenemos una situación con ligeras variantes más o menos como la he descrito. De repente aparece por ahí una ocurrencia, la democratización de la productividad. Y el presidente de la República, que no está obligado a conocer las profundidades de la teoría económica, lo convencen de que compre esa baratija. Y empieza el presidente a decir la democratización de la productividad para acá y para allá. En su momento, cuando empezó esta baratija a ser divulgada, yo escribí varios artículos en mis columnas en Excelsior, donde decía que un índice, un número, no se puede democratizar. Tengo que recurrir a un documento del INEGI, publicado en el 2012, que es relativo al cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra. Este trabajo del INEGI, que se lo recomiendo, dice así: la productividad es una medida de la eficiencia con que se utilizan y combinan los factores productivos y los insumos para producir una determinada cantidad de bienes y servicios. Esa es la productividad. Es un índice, es una medida, es un número. Pero luego habla también el INEGI, aquí mismo en esta introducción, de que no contamos
con los datos y la información necesaria para poder calcular la productividad total de los factores. Pero también hay otra definición que a mí me gusta mucho, de este libro que les recomiendo sinceramente, que se llama The Power of Productivity, del señor William Lewis, que seguramente nuestros colegas, compañeros ahí en producción le pondrán en la pantalla. Es un libro de 2004 y leo nada más la definición que trae. Este es un libro que es una joya en materia del análisis de la productividad y trae ejemplos de varios países. Y dice así: la productividad es el objetivo más importante que las empresas y sus administradores tratan de mejorar en todo el mundo. Y luego dice, la productividad es simplemente la relación que hay entre el valor de los bienes y servicios que se oferta a los consumidores con respecto a la cantidad de tiempo trabajado y capital usado para producir esos bienes y servicios. Otra vez, estamos aquí ante una definición sencilla, clara de la productividad, que nos dice que es un cociente, es el resultado de dividir una cosa entre la otra. De tal manera, pues, que insistir en que hay que democratizar la productividad, eso es una tontería teórica y práctica. Por eso yo le suplicaría al presidente de la República, respetuosamente, le suplicaría que ya no use esa incorrecta expresión o ese incorrecto concepto, que más bien es una ocurrencia de alguien por ahí que se cree teórico de la economía y del desarrollo, y quizá usted, como no es un doctor en economía, piensa que su subalterno, que sí es doctor en esa materia, sí sabe de lo que habla. Yo termino este comentario diciéndole, señor presidente, un doctorado no es garantía absolutamente de poseer una mente brillante. Nada. Así como hay licenciados brillantes, así también hay doctores brillantes. Pero no porque sean doctores o porque sean licenciados, sino porque tienen una gran capacidad analítica. El presidente Salinas logró lo que logró en este país, no porque fuera doctor en economía, sino porque era y es un extraordinario político, conocedor de las entrañas del poder en este país, que no necesitó ir al MIT o a Harvard para poder entender eso. Eso lo entendió y lo aprendió en la brega política. Igual que usted, señor presidente. En cambio, muchos de los doctores que lo rodean de la política no conocen ni la O por lo redondo, y lo verá usted de aquí al 2018. Muchísimas gracias por su atención y lo espero mañana jueves, donde vamos a cerrar a tambor batiente esta semana. Muchas gracias.